En su 40º cumpleaños, una mujer descubrió que su amado esposo la consideraba una tonta inútil, aunque durante 10 años había sostenido su negocio. Al insultar a su esposa delante de los invitados, el canalla no imaginaba que aparecería alguien dispuesto a ofrecerle aquello con lo que ella ni siquiera se había atrevido a soñar. Hola, mis queridos. A veces las personas más fuertes se quiebran precisamente dentro de su propia familia. Hoy hablaremos de la fuerza, de la debilidad y de lo que realmente nos hace humanos. Valentina se despertó porque un rayo de sol se deslizó obstinadamente por su rostro a través de las cortinas mal corridas. Afuera, la mañana de octubre se extendía como una alfombra dorada de hojas caídas, y ella permanecía en la cama sintiendo como su corazón latía un poco más rápido de lo habitual. 40 años. Esa cifra resonaba en su cabeza como el compás de un metrónomo, marcando no un ritmo musical, sino algo inefablemente importante que debía suceder justamente hoy. Esteban aún dormía, extendido en su lado de la cama, con esa expresión serena que solo tienen las personas que no conocen la duda. Valentina se levantó con cuidado, procurando que los muelles no crujieran, y se dirigió a la cocina. Allí la esperaba el ritual de siempre, el mismo que llevaba repitiendo desde hacía 10 años, café para Esteban, fuerte y sin azúcar, tostadas con ese grado exacto de dorado que él consideraba el único correcto. Mientras la cafetera murmuraba preparando la bebida aromática, Valentina miraba por la ventana al jardín, donde Pedro, el jardinero, amontonaba lentamente las hojas. Curiosamente, ese día pensó por primera vez que aquel hombre también había sido joven alguna vez, tal vez soñó con algo más que barrer el terreno. Todos tienen sus sueños, pensó, y de inmediato se sorprendió de sus propias reflexiones. ¿De dónde esa repentina filosofía justo en su cumpleaños? Esteban apareció en la cocina hacia las 8, puntual como siempre según su propio reloj interior. Se veía recién afeitado y dispuesto, preparado para un nuevo día de lucha por un lugar bajo el sol, como le gustaba decir. Valentina le sirvió el café, y él asintió en señal de agradecimiento sin mirarla siquiera. Hoy tendremos invitados, le recordó Valentina, sirviéndose té. ¿Recuerdas? Es mi cumpleaños. Claro que lo recuerdo, respondió Esteban, hojeando las noticias en el teléfono. ¿Y la tarta? ¿La encargaste? La haré yo misma. Tu tarta favorita. Bien. Pero procura que todo esté a la altura. Vendrá Ricardo, y ya sabes que es un socio importante. Valentina asintió, aunque algo la punzó por dentro. Ricardo era en verdad un socio clave, pero ¿no era extraño que en el día de su cumpleaños su marido pensara primero en los negocios? En realidad, ya estaba acostumbrada, Esteban siempre razonaba en términos de utilidad y beneficio. Quizá eso era lo que lo hacía un empresario exitoso. Cuando él salió a trabajar, Valentina se dedicó a los preparativos. Su piso era amplio, de 3 habitaciones, con techos altos y grandes ventanas, fruto de años de esfuerzo y de decisiones acertadas en los negocios. La mayoría de esas decisiones, sin embargo, habían surgido de largas conversaciones nocturnas, cuando Esteban compartía sus dudas y ella le proponía soluciones. Pero eso le parecía natural, todas las esposas apoyan a sus maridos, ¿no? La tarta le salió especialmente bien, los bizcochos estaban en su punto y la crema se extendió en capas uniformes. Mientras la decoraba, recordaba cómo había conocido a Esteban hacía 10 años, en una cafetería cerca de su antiguo trabajo. Él discutía en voz alta por teléfono, sin saber cómo resolver un problema de negocios. Ella, que lo escuchó sin querer, escribió una solución en una servilleta y se la entregó. En aquel momento le pareció romántico, casi de película. Ahora, con los años, comprendía que ese instante había marcado mucho de su relación. Desde el inicio, Esteban la había percibido como alguien que podía resolver sus problemas, y ella había aceptado el papel de consejera silenciosa, siempre a la sombra de sus logros. A las 6 de la tarde, el piso estaba transformado. En la mesa se alineaban los platos favoritos, ensalada de gambas, pescado al horno, empanadas caseras de repollo. Valentina se puso un vestido nuevo, azul oscuro, que resaltaba su figura aún esbelta. A los 40 seguía viéndose más joven de lo que era, quizá porque nunca había fumado y siempre cuidaba de sí misma.
La primera en llegar fue Carmen, la vecina del piso de arriba. Esa mujer siempre sorprendía a Valentina con su energía y su mirada sabia hacia la vida. A sus 65 años, Carmen parecía alguien que ya lo había visto todo y a nada se asombraba. «Feliz cumpleaños, querida», dijo entregándole un regalo cuidadosamente envuelto. 40 años es una edad maravillosa. Es el momento en que una mujer empieza a comprender lo que realmente quiere de la vida. En sus palabras había un sentido oculto, pero Valentina no quiso profundizar. Los invitados seguían llegando, colegas de Esteban con sus esposas, algunos conocidos en común, una antigua amiga de la universidad. Ricardo llegó el último, un poco solemne y reservado, como siempre. Traía un espléndido ramo de rosas blancas, las flores que Valentina más amaba, aunque nunca lo había dicho en voz alta. Curioso que él recordara un comentario fugaz de hacía un año. «Valentina, permítame felicitarla en este día tan especial», dijo Ricardo, entregándole las flores. «Y déjeme añadir que su papel en el desarrollo de nuestro negocio común es imposible de sobrevalorar». Esteban, a su lado, se tensó ligeramente, pero guardó silencio. Valentina sintió como el rubor le encendía las mejillas. ¿Cuándo fue la última vez que su marido le dijo algo así? La velada fue animada. Todos alababan la comida, especialmente la tarta, y Valentina se sentía una anfitriona excelente, capaz de crear un ambiente de calidez y comodidad. Las conversaciones fluían con naturalidad, de temas cotidianos a más serios, de recuerdos a planes futuros. ¿Saben?, comentó Rosario, la esposa de uno de los colegas de Esteban. Hace poco empecé a dedicarme al diseño de interiores. A nuestra edad es tan importante encontrar nuevas aficiones, algo que te dé alegría a ti misma. Es maravilloso, respondió Valentina. Yo siempre he pensado en probarme en la organización de eventos. Creo que tengo talento para eso. Tonterías, intervino de pronto Esteban, con dureza. Ya tienes bastante con la casa. Esas aficiones son una pérdida de tiempo. Cayó un silencio incómodo. Valentina sintió un nudo en el pecho, pero sonrió como de costumbre y cambió de tema. Más tarde, cuando todos estaban más relajados, Ricardo habló de los planes de la empresa. Esteban, creo que deberíamos pensar en expandirnos hacia el norte, dijo, bebiendo un sorbo de vino. Allí se están abriendo oportunidades interesantes. No lo sé, respondió Esteban. Eso conlleva riesgos serios. Valentina, que seguía la conversación con atención, se animó inesperadamente a intervenir. ¿Y si empezamos con proyectos pequeños? Explorar un poco el terreno, comprender las particularidades del mercado, y solo después tomar decisiones sobre grandes inversiones. Varios en la mesa asintieron con aprobación. Es un planteamiento sensato, comentó Ricardo, mirándola con atención. Una expansión gradual siempre es menos arriesgada. Sí, añadió Carmen, la prudencia es sabiduría. Especialmente en asuntos con tantos factores desconocidos. Valentina sintió una oleada de confianza. Su idea había sido acogida con respeto, y eso le calentaba el alma. Pero la alegría fue breve. Esteban dejó la copa sobre la mesa con tanta fuerza que el vino salpicó el mantel blanco. Valentina, querida, dijo con voz cargada de irritación apenas disimulada, ¿no crees que los asuntos de negocios es mejor dejárselos a quienes saben de ellos? Los invitados se miraron entre sí. Carmen frunció el ceño, Ricardo se tensó. Pero yo solo quise proponer, respondió Valentina en voz baja, sintiendo como la humillación la encogía por dentro. ¿Proponer? Se burló Esteban, con una mueca cruel. Cariño, eres una excelente anfitriona, una gran esposa, pero los negocios no son tu terreno. Eso requiere una mente especial, comprensión de los mecanismos del mercado. Y tú bueno, ¿cómo decirlo suavemente? Hizo una pausa, como si buscara las palabras, pero en sus ojos bailaban lucecitas malignas. Eres simplemente una tonta inútil que se mete en lo que no le corresponde. El silencio que siguió a esas palabras fue ensordecedor. Parecía que hasta el ruido de la calle tras las ventanas se había apagado. Valentina permanecía inmóvil, mirando su plato, y sentía como el mundo se desmoronaba a su alrededor.
No por las palabras en sí, las palabras se podrían haber soportado, sino por la indiferencia con la que su marido las pronunció. Como si no hablara de un ser vivo, sino de un fastidioso estorbo. Carmen fue la primera en romper el silencio. Esteban, me parece que te has pasado con el vino. Esas palabras son inadmisibles, sobre todo el día del cumpleaños de tu esposa. No, todo está bien, respondió Esteban, aunque la voz le tembló ligeramente. A veces hay que decir la verdad. Aunque sea desagradable. Ricardo dejó lentamente el tenedor sobre el plato. En su rostro se leía una indignación tal que Valentina temió que dijera algo de más. Esteban, dijo Ricardo muy quedo. Trabajo con usted desde hace 3 años. Y en este tiempo he sido testigo más de una vez de cómo su esposa encontraba soluciones brillantes a los problemas más complejos. ¿Recuerda la historia con los proveedores de la provincia vecina o la situación del alquiler de los almacenes? En todos esos casos fue Valentina quien propuso salidas que ahorraron a la empresa decenas de miles de dólares. Ricardo, no hace falta, susurró Valentina, pero él no se detuvo. Además, prosiguió Ricardo, a menudo me sorprendía que usted siempre acertara en los momentos críticos. Ahora lo entiendo, tiene a su lado una excelente consejera a la que, por algún motivo, no valora. Esteban palideció y luego enrojeció. En sus ojos asomó algo parecido al miedo. ¿Qué tonterías dices?, replicó, aunque ya sin tanta seguridad. Valentina nunca se ha metido en mis asuntos. No abiertamente, contestó Ricardo con calma. Pero ¿cuántas veces la vi hablar con usted y, después de esas conversaciones, usted cambiaba de decisión? Y siempre para mejor. Valentina alzó la cabeza y miró a su marido. En su mirada vio algo que nunca antes había notado, rencor. No irritación ni cansancio, sino rencor. Hacia ella. Hacia la mujer que durante 10 años lo había apoyado, había creído en él, había sacrificado sus intereses por su éxito. Poco a poco los invitados fueron marchándose. Se despedían con cierta rigidez, evitando cruzar miradas. Carmen se quedó la última, abrazó con fuerza a Valentina y le susurró al oído, si necesitas algo, estoy aquí. No lo olvides. Ricardo fue de los últimos en irse. En la puerta se detuvo y miró a Valentina a los ojos. Valentina, debo decirle algo. Lo que va a escuchar quizá cambie muchas cosas en su vida. Pero toda persona tiene derecho a conocer la verdad sobre sí misma y sobre sus capacidades. ¿De qué habla?, preguntó Valentina, sintiendo como el corazón empezaba a latirle más deprisa. Hoy no, negó con la cabeza Ricardo. Hoy ya ha pasado suficiente. Mañana por la tarde, si le parece, vendré. Hablaremos a solas. Se marchó, dejando a Valentina en un estado de confusión. ¿Qué quería decirle? ¿Y por qué sus palabras sonaron a la vez como promesa y como advertencia? Esteban ya estaba acostado en el dormitorio, dándole la espalda a la pared de manera ostentosa. Valentina recogía la mesa, lavaba los platos, guardaba las sobras en el frigorífico. El trabajo de siempre la calmaba, le permitía no pensar en lo ocurrido. Pero cuando por fin se acostó, los pensamientos regresaron con nueva fuerza. Tonta inútil. Aquellas palabras resonaban en su cabeza como una fórmula aprendida. Y lo peor era que en la voz de su marido no había ni rabia ni irritación, solo una constatación de hecho. Como si lo pensara desde hacía mucho y hoy simplemente hubiera dicho en voz alta lo que consideraba obvio. Afuera murmuraba la ciudad nocturna, en algún lugar ladraba un perro, pasaban coches esporádicos. Y Valentina yacía en la oscuridad y, por primera vez en 10 años de matrimonio, se preguntaba con honestidad, ¿y si todo este tiempo se había engañado? ¿Y si su papel en la familia realmente se reducía a cocinar, limpiar y asentir en el momento oportuno? Pero entonces, ¿por qué Ricardo habló de su aportación al desarrollo del negocio? ¿Por qué escuchó con tanta atención su propuesta? ¿Y cuál era esa verdad que pensaba contarle mañana? Valentina cerró los ojos e intentó dormir. Pero el sueño no llegaba. En el fondo de su conciencia se agitaba una sospecha desagradable, que mañana su vida cambiaría para siempre. Y no estaba segura de estar preparada para semejantes cambios.
Y al otro lado de la pared, el viejo reloj heredado de su abuela marcaba los minutos hasta el amanecer, hasta el día que se convertiría en el comienzo de su verdadera historia. El día siguiente empezó, como de costumbre, con café para Esteban y un silencio tirante durante el desayuno. Su marido hojeaba el periódico fingiendo que nada especial había ocurrido la víspera, mientras Valentina untaba mantequilla en una tostada y pensaba cuántas mañanas más como esa tendría que soportar. Curiosamente, después de la humillación de ayer no sentía tanto dolor como una especie de vacío, como si por dentro se hubiera abierto un agujero imposible de llenar. Hoy llegaré tarde, dijo Esteban sin levantar la vista del periódico. La reunión con los inversores se alargará. De acuerdo, respondió Valentina, y su propia voz le sonó ajena, mecánica. Cuando su marido se fue, ella se sentó junto a la ventana con una taza de té y se puso a observar el patio. El jardinero Pedro seguía amontonando hojas, los niños corrían al colegio con sus mochilas a la espalda, la vida seguía su curso. Y, sin embargo, dentro de ella todo se había dado la vuelta por unas cuantas palabras pronunciadas con indiferencia. El timbre sonó hacia las 11 de la mañana. Valentina abrió y vio a Carmen con una cestita en las manos. «Te he traído fruta de mi parcela», dijo la vecina, aunque su mirada dejaba claro que la fruta era solo una excusa. «¿Puedo pasar?» «Claro, pase». «¿Quiere té?» Carmen asintió y fue a la cocina. Se movía sin prisa pero con seguridad, como quien sabe exactamente a lo que viene. «¿Cómo estás después de lo de ayer?», preguntó, sentándose a la mesa. «Bien», mintió Valentina, poniendo el hervidor. «Todo está en orden». «Valentina», dijo Carmen con suavidad, «tengo 65 años. He visto mucho en la vida. Y sé cómo se ve una mujer que acaba de darse cuenta de que no la valoran». Valentina se quedó inmóvil ante la cocina, de espaldas a la visita. Algo se le encogió dolorosamente por dentro. «No finjas que todo está bien», continuó Carmen. «Lo que hizo tu marido ayer es inadmisible. Humillar a la esposa delante de los invitados es un acto de crueldad». «Quizá tenía razón», dijo Valentina en voz baja, aún sin volverse. «Tal vez de verdad no entiendo de negocios». «Tonterías. Ayer Ricardo dijo claramente qué papel desempeñas en los éxitos de la empresa. Y ese hombre no es dado a los cumplidos vacíos». Valentina sirvió el té y se sentó frente a su vecina. Carmen le estudiaba el rostro con atención, como si leyera un libro. «Háblame de ti», le pidió. «De la verdadera tú, no del papel de esposa y ama de casa que interpretas». «No sé qué contar. Soy una mujer corriente, vida corriente». «¿Y a qué te dedicabas antes de casarte?». Valentina se quedó pensativa. Curioso lo poco que recordaba de su vida de antes. Trabajaba en una agencia de publicidad. Era gestora de proyectos. No era una empresa muy grande, pero me gustaba. Tenía que resolver problemas difíciles, encontrar soluciones poco convencionales. ¿Y se te daba bien? Sí, creo que sí. El jefe decía que tengo talento para ver un problema desde distintos ángulos. ¿Y luego te casaste y dejaste el trabajo? Esteban dijo que su esposa no debía trabajar. Que él podía mantener a la familia y que yo debía ocuparme de la casa. Carmen negó con la cabeza. Sabes, yo tuve una experiencia parecida. Mi primer marido también pensaba que la mujer debía quedarse en casa y no meter las narices en asuntos de hombres. Viví 20 años a la sombra de sus éxitos, creyéndome un simple apéndice de su carrera. ¿Y qué pasó después? Murió de un infarto a los 52. Y entonces comprendí por primera vez que en esos 20 años me había perdido a mí misma. No sabía quién era ni qué quería de la vida. Tuve que empezar desde cero. Valentina escuchaba conteniendo el aliento. Había en las palabras de Carmen algo dolorosamente familiar. Pero te sobrepusiste. Tienes tu piso, eres independiente. Lo logré. Pero me costó muchos años, y podría no haberme perdido desde el principio. Las dos mujeres se quedaron un rato en silencio, sorbiendo té. Tras la ventana revoloteaban los primeros copos de nieve, ese año el invierno llegaba temprano.
Valentina, dijo por fin Carmen, no te llamo a tomar decisiones radicales. Solo piensa, ¿merece la pena una vida que otros viven por ti? Aquel diálogo le dio vueltas en la cabeza a Valentina todo el día. Limpiaba la casa, preparaba una comida que nadie comería, planchaba las camisas de su marido y pensaba en cuándo fue la última vez que hizo algo solo para sí misma. Resultó difícil recordar un momento así. A eso de las 7 de la tarde volvieron a llamar a la puerta. Valentina abrió y vio a Ricardo con una carpetita en las manos. Buenas tardes, Valentina. ¿Puedo pasar? Le prometí que hablaríamos. El corazón le latió más deprisa. Había estado pensando en esa conversación todo el día y, al mismo tiempo, la temía. Pase. Esteban no está en casa, está en una reunión. Lo sé, respondió Ricardo con calma. Elegí a propósito un momento en que pudiéramos hablar a solas. Pasaron al salón. Ricardo se sentó en un sillón y dejó la carpeta sobre las rodillas. Tenía un aspecto serio, incluso solemne. Valentina, lo que voy a contarle puede parecerle inesperado. Pero toda persona tiene derecho a conocer la verdad sobre sus capacidades y logros. Me está asustando, admitió Valentina. No quiero asustarla. Quiero abrirle los ojos. Dígame, ¿de dónde cree que le salen a Esteban sus decisiones acertadas de negocio? Valentina se encogió de hombros. Es inteligente, tiene olfato para las líneas con futuro. ¿Nunca ha notado que sus decisiones más exitosas aparecen después de hablar con usted? Bueno, puede ser. A veces comentamos cuestiones de trabajo. Ricardo abrió la carpeta y sacó varias hojas. Hace 3 años su empresa se enfrentó a un problema de suministros. ¿Recuerda esa situación? Claro. El proveedor principal incumplió el contrato y ya teníamos pedidos aceptados. ¿Y cómo resolvió Esteban el problema? Encontró nuevos proveedores en la provincia vecina. Eso sí, hubo que replantear la logística. ¿Y recuerda quién propuso primero buscar proveedores no en la capital, sino en provincia? Valentina reflexionó. La memoria le trajo la charla vespertina en la cocina, cuando Esteban llegó a casa abatido y empezó a lamentarse de un problema sin salida. Creo que yo comenté que en provincia los precios son más bajos y la calidad a menudo mejor. Exacto. Y esa idea suya supuso un ahorro de $15,000 para la empresa. Ricardo sacó más documentos. Hace 2 años, el problema con el alquiler de los almacenes. ¿Quién propuso buscarlos no en zonas industriales, sino en barrios residenciales? Yo. Pero es lógico. En las zonas residenciales el alquiler es más barato y la accesibilidad no es peor. Lógico para usted. Esteban pensaba pagar de más por una dirección prestigiosa. Su propuesta ahorró otros $10,000 al año. Valentina guardó silencio, asimilando lo escuchado. Ricardo enumeraba los casos con método, y cada uno afloraba en su memoria como piezas de un mosaico que acababa componiendo un cuadro inesperado. ¿Pero por qué recordaba usted todo esto? Preguntó al fin. Porque llevo 3 años trabajando con Esteban y he visto cómo se produce su iluminación. Primero llega desconcertado, sin saber cómo resolver el problema. Luego, por lo general al día siguiente, aparece con la solución hecha. Y esa solución siempre resulta muy certera y poco convencional. Quizás simplemente analiza bien la información. Valentina, dijo Ricardo con suavidad, yo mismo soy empresario desde hace 15 años. Sé cómo se ve alguien que encontró la solución por sí mismo y cómo se ve quien repite la idea de otro. Esteban siempre la repite. La habitación quedó muy silenciosa. En algún lugar un reloj marcaba el tiempo, afuera sonaban los coches, y Valentina sentía cómo se derrumbaba su idea de la vida familiar. ¿Para qué me cuenta esto?, preguntó. Porque ayer vi cómo su marido la humilló llamándola inútil. Y yo sé que, sin usted, su negocio se vendría abajo en 6 meses. Es injusto. ¿Qué propone? ¿Un escándalo? ¿El divorcio? Le propongo que conozca la verdad sobre usted, sobre sus capacidades, y que decida si está dispuesta a seguir en la sombra del éxito de otro.
Ricardo se levantó y dejó la carpeta con los documentos sobre la mesa. Piense en lo que le he dicho. Y cuando esté lista para una conversación seria sobre su futuro, llámeme. Después de su partida, Valentina se quedó mucho rato sentada en el sillón, hojeando los documentos. Cada hoja era como un golpe al amor propio y, al mismo tiempo, como una bocanada de aire fresco. Resulta que no es una tonta inútil. Resulta que tiene capacidades que aportan un beneficio real. Pero entonces, ¿por qué Esteban la trata así? ¿Por qué se apropia de sus ideas y, encima, la desprecia? La respuesta llegó de pronto, como una revelación, porque tiene miedo. Miedo de admitir que el éxito no se basa solo en su talento. Miedo de que ella comprenda su valor y empiece a exigir reconocimiento. Valentina fue al espejo del recibidor y miró su reflejo. El mismo peinado, los mismos rasgos, pero algo había cambiado en los ojos. En ellos apareció una chispa que no veía desde hacía muchos años. Esteban volvió hacia las 11, cansado e irritado. ¿Cómo va todo?, preguntó Valentina cuando él se descalzaba en la entrada. Mal. Los inversores piden nuevas garantías y no tengo ideas para convencerlos. Antes, Valentina habría empezado enseguida a hacer preguntas y a proponer opciones. Esta vez simplemente asintió. Entiendo. ¿Vas a cenar? Esteban la miró sorprendido. Al parecer, esperaba el apoyo y los consejos de siempre. No, no me apetece. Me voy a la cama. Cuando el marido se fue al dormitorio, Valentina volvió a los documentos que había traído Ricardo. Leía y releía, intentando creer que todo aquello era verdad, que sus ideas realmente aportaban, que su inteligencia era valorada aunque ella no lo supiera. Y, en el dormitorio, yacía su marido, que llevaba 10 años utilizando sus capacidades y presentándolas como propias. Y, aún así, la consideraba una tonta inútil. Por primera vez en muchos años, Valentina se durmió no pensando en las tareas domésticas del día siguiente, sino con una pregunta: ¿y si intentara vivir de otra manera? Y por la mañana la esperaba otro descubrimiento, uno que terminaría de darle la vuelta a su idea del marido y del matrimonio. La mañana del 18 de octubre, Valentina se despertó con la firme determinación de ir por primera vez en muchos años a la oficina de la empresa. No como la esposa del jefe que pasa a felicitar al equipo por una fiesta o a llevar empanadillas caseras, sino como alguien que tiene derecho a saber qué ocurre con el negocio que ayudó a construir. Esteban salió temprano, como de costumbre, sin siquiera despedirse. Al parecer, la conversación de ayer con Ricardo lo había inquietado de veras. Valentina se puso un sobrio traje gris que había comprado un año atrás para un acto solemne y que nunca había llegado a estrenar. Al mirarse al espejo, pensó que tenía un aspecto sólido, el de una mujer de negocios que conoce su valía. Curioso que antes no se le hubiera ocurrido vestirse así. La oficina estaba en un centro empresarial, en la 7ª planta de un edificio moderno con fachadas de cristal. Valentina subía en el ascensor y notaba cómo crecía la ansiedad. ¿Qué diría a los empleados? ¿Cómo explicaría su aparición? ¿Y si Esteban tenía razón y realmente no entendía de negocios? La secretaria, Ofelia, la recibió sorprendida pero cordial. Valentina. ¡Qué sorpresa! Esteban está en la sala de reuniones, reunido con unos clientes. No vengo a verle a él, respondió Valentina, asombrándose ella misma de la firmeza de su voz. ¿Puedo ver los documentos de los últimos proyectos? Y quiero hablar con Gastón. Ofelia se desconcertó, no esperaba esa petición. Claro, los documentos están en acceso común. Y Gastón está en su despacho. El jefe de contabilidad, Gastón, era un hombre sin ilusiones. Tenía 55 años y había recorrido el camino desde simple contable hasta director financiero de la empresa. Su despacho parecía una fortaleza, carpetas en pilas ordenadas, cada documento en su sitio, solo lo imprescindible sobre la mesa. Valentina, dijo Gastón, levantándose, ¿cuánto tiempo? ¿Qué la trae por estos pagos? Quiero entender los asuntos de la empresa. Comprender cómo trabajamos y qué perspectivas tenemos. Gastón la observó con atención, como evaluando la seriedad de su propósito. Interesante.
¿Esteban está al tanto de su visita? De momento no. Es iniciativa mía. Entiendo, asintió el contable, señalando la silla junto a la mesa. Siéntese. Hablemos. Las 2 horas siguientes fueron una revelación para Valentina. Gastón le mostraba los informes financieros, explicaba la estructura de ingresos y hablaba de los proyectos clave. Y poco a poco resultó que muchos clientes la consideraban a ella una socia oficiosa del negocio. Mire, decía Gastón, señalando un gráfico, este proyecto con la fábrica de muebles. El cliente me dijo literalmente, qué esposa tan inteligente tiene su jefe, captó al instante la esencia del problema. Y este contrato con la cadena comercial, allí el director exigió que en las negociaciones estuviera usted presente. Pero Esteban dijo que no tenía sentido que yo asistiera a reuniones de negocios. Esteban dice muchas cosas, replicó seco Gastón. Yo trabajo con cifras. Y las cifras muestran que los proyectos más rentables son precisamente los que llevan clientes que conocen su participación en los asuntos. Valentina sentía que el suelo se le movía debajo de los pies. Todos esos años se había creído simplemente una esposa que a veces daba buenos consejos, y resulta que era una participante plena, aunque invisible, del negocio. Gastón, ¿puedo hacerle una pregunta personal? Claro. ¿Qué piensa usted de cómo me trata Esteban? El contable guardó silencio un momento, eligiendo las palabras. Valentina, llevo 30 años en los negocios. He visto a todo tipo de hombres y de familias. Seré sincero, su marido es un comerciante capaz, pero no un genio. Usted, en cambio, tiene algo que no se compra ni se aprende, intuición. La capacidad de ver la esencia del problema y de encontrar soluciones simples a cuestiones complejas. Pero entonces, ¿por qué él? Tiene miedo, respondió Gastón, lacónico. Le da miedo admitir que no lo hace todo él solo. A los hombres eso les cuesta. En ese momento la puerta del despacho se abrió de golpe y en el umbral apareció una mujer joven con un vestido rojo intenso. Valentina la reconoció, era Lucía, la nueva empleada del departamento de marketing que Esteban había contratado hacía medio año. Gastón, necesito, empezó Lucía, pero al ver a Valentina se cortó. Ah, es usted. La esposa del jefe. En su voz se notaba una antipatía mal disimulada. Valentina se extrañó, casi no trataba con esa chica, ¿de dónde venía aquella actitud? Buenos días, Lucía, respondió Valentina con calma. ¿Qué la trae por aquí? ¿Ha venido a controlar cómo trabajamos? Lucía, dijo Gastón con severidad, cuide el tono. No pasa nada, hizo un gesto desdeñoso la joven. Solo me pregunto para qué vienen las amas de casa a la oficina. ¿No sería mejor que se ocuparan de lo suyo, cocinar, limpiar? Valentina sintió que se le encendía la cara. He aquí la actitud hacia ella en el equipo, ama de casa sin derecho a opinar en asuntos serios. ¿Sabe, Lucía? Dijo Valentina, poniéndose en pie. ¿No le parece que juzgar las capacidades ajenas sin conocer a la persona es, como mínimo, poco sensato? Sé lo suficiente, replicó insolente la chica. Sé que las verdaderas mujeres de negocios no se quedan en casa, construyen una carrera. Y las que viven mantenidas por su marido, que no se metan en lo que no les incumbe. Gastón se levantó de detrás de la mesa. En su rostro se leía indignación. Lucía, está traspasando todos los límites. Pida disculpas ahora mismo. ¿Por qué? ¿Por decir la verdad? Por grosera e ignorante, respondió fríamente Gastón. Si supiera cuántas ideas para el desarrollo de nuestra empresa han salido de Valentina, se mordería la lengua. Lucía resopló con sorna, sí, claro. La ama de casa genial que lleva 10 años en casa y va de lista. Basta, dijo Valentina con brusquedad, y en su voz sonaron notas que ni ella misma se conocía. Joven, usted trabaja en esta empresa desde hace 6 meses. Yo llevo 10 años observando su desarrollo. Y si hablamos de aportes al proyecto común, el mío puede confirmarse documentalmente. Lucía se desconcertó ante semejante respuesta. Al parecer, esperaba encontrarse con una ama de casa sumisa y se topó con una mujer capaz de defenderse.
Gastón, muéstrele a Lucía el informe del proyecto con la fábrica de muebles, pidió Valentina. Que se entere de a quién pertenecía la idea que le aportó a la empresa $15,000 de beneficio. El contable sacó encantado los documentos necesarios. Lucía los hojeaba y su expresión iba cambiando poco a poco. Pero eso es imposible, murmuró. Esteban siempre decía que era desarrollo suyo. Esteban dice muchas cosas, apuntó secamente Gastón. Yo trabajo con hechos. Lucía salió del despacho sin decir palabra, y Valentina se quedó a solas con el contable. Gastón sirvió té del termo y miró pensativo por la ventana. Valentina, permita que un hombre con experiencia le dé un consejo. Por supuesto. No deje que nadie devalúe sus capacidades. Ni su marido, ni desconocidos. Usted tiene un don raro, ver soluciones simples a problemas complejos. Eso vale más que cualquier diploma o galardón. Valentina asintió, sintiendo como dentro de ella se fortalecía algo nuevo, quizá confianza en sí misma, quizá simplemente la disposición a luchar por su dignidad. El resto del día lo pasó en la oficina, revisando documentos y hablando con los empleados. Y poco a poco se fue componiendo un cuadro sorprendente. Muchos en el equipo sabían perfectamente de su papel en el desarrollo de la empresa. Lo sabían y la respetaban por ello. Simplemente nadie se atrevía a decirlo en voz alta para no enemistarse con el jefe. Al anochecer, cuando se disponía a marcharse, se le acercó Ricardo. ¿Qué impresiones le deja su primer día de trabajo?, preguntó con una leve ironía. Aleccionadoras, respondió Valentina. Resulta que no sabía muchas cosas sobre mí misma. ¿Y qué va a hacer ahora? Valentina se quedó pensativa. Buena pregunta, ¿qué hace una mujer que, a los 40, de pronto comprende que los últimos 10 años vivió en una ilusión? Aún no lo sé. Necesito tiempo para pensarlo todo. Tiene tiempo, asintió Ricardo. Pero recuerde, cada día vivido en una vida equivocada es un día perdido. En casa, Valentina encontró a su marido de mal humor. Sentado en un sillón, con un vaso de whisky, miraba ceñudo la televisión. ¿Dónde has estado?, preguntó sin girar la cabeza. En la oficina. Familiarizándome con los documentos. Esteban se volvió bruscamente hacia ella. ¿Para qué? ¿Quién te lo ha permitido? ¿Y quién tendría que permitirlo? Se sorprendió Valentina. No soy una extraña. Valentina, escúchame con atención. Esteban se levantó y se acercó. El negocio es algo serio. No hay lugar para aficionados. Puedes hacer daño sin querer, aun con las mejores intenciones. ¿En qué exactamente puedo hacer daño leyendo informes? No entiendes muchos matices. Puedes interpretar mal la información y sacar conclusiones erróneas. Valentina miraba a su marido y veía cómo se ponía nervioso. En sus movimientos había una agitación que antes no le notaba. O quizás simplemente no había querido verla. Esteban, ¿te acuerdas del proyecto con la fábrica de muebles? Claro que me acuerdo. Uno de mis mejores proyectos. ¿Y cómo se te ocurrió buscar proveedores en provincias y no en la capital? Él vaciló un instante. Era lógico. El análisis de mercado mostraba, no hubo ningún análisis, lo interrumpió Valentina con calma. Llegaste a casa abatido, te quejabas de que no encontrabas proveedores adecuados. Y yo te propuse buscarlos en provincias. Disparates. Yo tomé todas las decisiones. ¿Y quién propuso cambiar el esquema logístico para la cadena comercial? Yo, por supuesto. No, Esteban. Esa también fue idea mía. Como tantas otras. Su marido palideció y luego enrojeció. ¿Qué tonterías dices? ¿Ahora resulta que diriges mi empresa desde casa? No la dirijo. Solo he ayudado. Todos estos años. Y tú presentabas mis ideas como propias. Mira, la voz de Esteban se endureció, no sé qué te habrá metido en la cabeza ese Ricardo, pero estás diciendo sandeces. Eres ama de casa, no consultora de negocios. Puede ser, asintió Valentina. Pero ama de casa cuyas ideas le han generado a tu empresa cientos de miles de dólares.
Esteban se puso en pie de un salto y empezó a pasearse por la habitación. ¿Sabes qué? Se acabó el teatro. Desde mañana dejas de ir a la oficina. Y olvida esas tonterías. Tienes una casa, tienes todo lo necesario. Ocúpate de tus cosas de mujer y no te metas donde no entiendes. Valentina lo miraba como si lo viera por primera vez, que rojo de ira se había puesto, como abría y cerraba los puños, como le chispeaban los ojos con malicia. No era el hombre del que se había enamorado 10 años atrás. O quizás sí lo era, y ella no había querido ver esos rasgos. ¿Y si no quiero ocuparme solo de la casa? Preguntó en voz baja. Entonces harás lo que yo diga. Aquí mando yo, y no lo olvides. En sus palabras sonó una autoridad tal que Valentina dio un paso atrás sin querer. Pero, cosa extraña, en vez del impulso habitual de ceder, disculparse y suavizar el conflicto, dentro de ella crecía algo terco y duro. El que manda, repitió despacio. El que manda en la casa, en el negocio, en mi vida. ¿Y yo qué soy? ¿El servicio? Eres mi esposa, respondió Esteban, aunque su voz ya no sonaba tan segura. ¿Esposa o propiedad? Esteban no contestó. Se sirvió más whisky y se volvió hacia la ventana. Valentina fue a la cocina para preparar la cena, pero por primera vez en muchos años lo hizo no por complacerlo, sino simplemente porque había que comer algo. Al día siguiente volvió a la oficina. Esta vez la recibieron como a una empleada fija, Ofelia preparó café y Gastón tenía listos nuevos documentos para que los revisara. Hacia el mediodía apareció Lucía en la recepción. La chica ya no se veía tan segura como la víspera. Llevaba una carpeta con documentos y en el rostro una expresión de incomodidad. «Valentina, ¿podemos hablar?», preguntó. «Claro». Fueron a una pequeña sala de reuniones. Lucía se sentó enfrente y guardó silencio un rato, claramente buscando las palabras. «Quería disculparme por lo de ayer», dijo al fin. «Me comporté de forma grosera». «Grosera y tonta», asintió Valentina. ¿Pero qué la llevó a actuar así? Casi no nos conocemos. Lucía se sonrojó. Esteban decía bueno, en general, no hablaba muy bien de usted. La llamaba ama de casa ingenua que no entiende de negocios. Entiendo. ¿Y qué más decía? Que usted le estorba con sus consejos absurdos. Que se ve obligado a aparentar que la escucha para no estropear el ambiente familiar. Cada palabra hería el amor propio, pero Valentina se mantuvo serena. Ahora muchas cosas se aclaraban. Lucía, ¿desde cuándo usted y mi marido tratan? La chica palideció, comprendiendo que había dicho de más. Solo somos colegas, murmuró. Los colegas no saben tantos detalles de la vida familiar del jefe, observó Valentina. Ni se permiten faltarle el respeto a su esposa. Lucía callaba, mirando la mesa. ¿Cuántos años tiene?, preguntó Valentina. 28. Aún es joven. Bonita, ambiciosa. ¿Cree que el mundo está a sus pies? Yo no, Lucía, escúcheme con atención, la interrumpió Valentina. Los hombres que engañan a sus esposas también engañan a sus amantes. Si Esteban es capaz de mentirme durante 10 años, usar mis ideas y además llamarme inútil, ¿qué le impedirá hacerle lo mismo a usted? La chica dio un respingo, como si la hubieran golpeado. Usted no entiende nada. Él me ama. Dice que soy la única que lo comprende. ¿Dice? Sonrió Valentina con ironía. A mí también me dijo muchas cosas alguna vez. Sobre el amor, el futuro común, cómo construiríamos juntos un imperio. Pero con usted no funcionó. Usted es solo la esposa, y yo soy su verdadera socia. ¿Socia? Valentina se inclinó hacia adelante. Y sabe, querida socia, que esas brillantes ideas con las que Esteban deslumbra a los inversores, ¿en realidad son mías? Lucía negó con la cabeza. No es verdad. Pregúntele a Gastón. O a Ricardo. O a cualquiera de los clientes habituales. Todos lo saben, solo que callan por delicadeza. En los ojos de la joven asomó la duda. Valentina comprendió que había dado en el blanco.
¿Sabe qué le diré, Lucía? Usted tiene derecho a tener relación con quien quiera. Pero no debería alegrarse por haber conseguido a un hombre que traiciona. Porque si traicionó una vez, traicionará de nuevo. Tras esa conversación, Valentina sintió un alivio extraño. Por primera vez en muchos años no intentó suavizar el conflicto, no pidió disculpas por sus palabras, no buscó gustar a todos. Y esa sensación de fuerza propia embriagaba más que cualquier vino. Por la noche, en casa, la esperaba un Esteban furioso. ¿Qué te crees?, gritó en cuanto ella cruzó el umbral. Lucía me contó su conversación. ¿Cómo te atreviste a insultar a mi empleada? No la insulté, solo le expliqué algunas cosas, respondió Valentina con calma, quitándose el abrigo. ¿Qué cosas? ¿Te has vuelto loca? Al contrario, estoy empezando a recobrar la cordura. Valentina fue a la cocina, Esteban la siguió. Escúchame bien, dijo, agarrándola del brazo. Se acabó eso de ir a la oficina. Nada de hablar con los empleados. Me humillas delante del equipo. ¿Yo te humillo? Valentina soltó su mano. ¿Y cómo me humillaste tú ante los invitados anteayer? Entonces te metiste donde no te incumbe. En lo que sí me incumbe, Esteban. En lo mío. Porque la mitad de los éxitos de tu empresa son ideas mías. Disparates. Tonterías. Entonces, ¿por qué estás tan nervioso? Si de verdad son disparates, ¿de qué tienes miedo? Esteban calló, pero su rostro mostraba que por dentro hervía una verdadera tormenta. Y Valentina, por primera vez en muchos años, se sentía fuerte, preparada para plantar cara a cualquier intento de humillarla. Pero lo más interesante aún estaba por llegar, un descubrimiento que revelaría por completo el verdadero rostro del hombre con quien había vivido 10 años. La mañana del 26 de octubre, Valentina se despertó con el portazo de la puerta. Esteban se había ido a trabajar sin despedirse. En los últimos días en casa flotaba una tensión como de antesala de tormenta, cuando el aire se vuelve denso y pesado. Cada conversación se convertía en un conflicto latente, cada palabra se medía y calculaba. Valentina se levantó, se preparó café y encendió el ordenador. En los últimos días había aprendido a usar la banca en línea y ahora examinaba con atención los movimientos de sus cuentas comunes. Lo que vio la dejó helada. Esteban había solicitado un crédito con la vivienda en garantía. Un crédito grande, casi $100,000. En la casilla de destino figuraba un vago inversiones para el desarrollo del negocio. Pero Valentina conocía la situación financiera de la empresa, no había necesidad urgente de inversiones. Imprimió los documentos y los estudió con detenimiento. Resultaba que el crédito se pensaba formalizar solo a nombre de Esteban, pero con la vivienda común como garantía. Legalmente era posible, ya que el piso estaba a su nombre desde antes del matrimonio. Sin embargo, Valentina llevaba 10 años empadronada allí y tenía ciertos derechos. El corazón le latía con tanta fuerza que parecía que los vecinos podrían oírlo. Su marido planeaba hipotecar su casa sin siquiera avisarle. Pero lo más inquietante era, ¿para qué necesitaba tanto dinero? Valentina llamó al banco, se presentó como la esposa del solicitante y preguntó amablemente por el estado de la solicitud. La empleada explicó que, para formalizar un crédito con garantía inmobiliaria, se requiere el consentimiento de todas las personas empadronadas en la vivienda. Entonces, ¿sin mi firma no podrán formalizar el crédito?, aclaró Valentina. Exactamente. Es un requisito obligatorio. Así que, tarde o temprano, Esteban tendría que hablar con ella. ¿Por qué estaba demorándolo? ¿Y qué pasaría si ella se negaba a firmar? Hacia las 2 de la tarde llamó Ricardo. Valentina, ¿podemos vernos? Tengo información importante. Claro. ¿Dónde? En la cafetería junto a la oficina. ¿La conoce? La conozco. Estaré en media hora. Era un lugar pequeño y acogedor, con excelente café y pasteles caseros. Ricardo la esperaba en una mesa junto a la ventana, delante tenía la ya conocida carpeta de documentos. Cuando Valentina llegó, él se levantó y le apartó la silla con cortesía. Gracias por venir. ¿Le pido algo?
Un café, por favor. Ricardo llamó a la camarera y pidió 2 cafés. Luego abrió la carpeta y sacó varias hojas. Valentina, ayer me preguntó por qué recuerdo y documento todo esto. Le seré franco, porque pienso proponerle un negocio en conjunto. Valentina casi se atragantó con el café. ¿Cómo dice? Hace tiempo que pienso en crear mi propia empresa de consultoría. Tengo capital inicial, contactos, experiencia. Pero necesito un socio, una persona con pensamiento analítico y un enfoque poco convencional para resolver problemas. Ricardo, yo no, espere, escúcheme hasta el final. Llevo 3 años observando cómo trabaja usted. Sí, trabaja, no está en casa sin hacer nada. Sus ideas generan beneficios reales. Su forma de analizar problemas merece respeto. Valentina guardó silencio, asimilando lo dicho. La propuesta de un negocio conjunto sonaba a ciencia ficción, hasta hacía una semana se consideraba una simple ama de casa. Pero no tengo formación específica ni experiencia, la formación se puede obtener, la experiencia, adquirir. El talento para ver la esencia de un problema es un don que no se compra. ¿Y qué dirá Esteban? ¿Y a él qué? Usted es una mujer adulta e independiente y tiene derecho a su propia carrera. Valentina se quedó pensativa. Derecho a su propia carrera. ¿Cuándo fue la última vez que pensó en sí misma en esos términos? Necesito tiempo para pensarlo, dijo. Por supuesto. Pero sepa que la propuesta es seria. Estoy dispuesto a formalizarlo todo oficialmente, en condiciones de igualdad. Cuando regresó a casa, Esteban ya estaba allí. Sentado en la cocina con un montón de documentos, parecía muy satisfecho de sí mismo. Ah, has llegado, dijo sin levantar la vista. Justo a tiempo. Hay que firmar unas cosas. Le extendió varios papeles. Valentina reconoció la documentación del crédito. ¿Qué es esto? Una formalidad. Papeles del banco para el desarrollo del negocio. Firma aquí y aquí. Valentina tomó los documentos y los leyó con atención. $100,000 con la vivienda en garantía, plazo de devolución de 3 años, tipo de interés alto. ¿Para qué tanto dinero? Preguntó. Expansión de la producción. Compra de nuevo equipo. ¿Y por qué no sé nada de esto? ¿Acaso decisiones así no se discuten en familia? Esteban levantó la cabeza y la miró con atención. En su mirada se leía irritación. Valentina, ya lo hemos hablado, los negocios no son lo tuyo. Limítate a firmar donde se indica. No. ¿Qué? He dicho que no. No firmaré hasta entender para qué se necesita el dinero. Esteban palideció y luego enrojeció. ¿Es que no confías en mí? Después de todo lo que he sabido en estos días, no mucho. ¿Y qué es eso que has sabido? Preguntó con veneno. Que durante 10 años te has apropiado de mis ideas. Que los colegas conocen mi aporte a la empresa y tú haces como si no existiera. Y que tienes un romance con una empleada que me considera una ama de casa inútil. Esteban se quedó inmóvil. En su rostro se mezclaron sorpresa, rabia y algo parecido al miedo. ¿De dónde? ¿Quién te dijo? No importa quién. Importa que es verdad. Valentina, escucha, la voz de su marido se volvió más suave, si se trata de Lucía, es un malentendido. Somos solo colegas. Los colegas no comentan la vida privada del jefe con tanto detalle. De acuerdo, supongamos que hubo algo entre nosotros. Pero no significa nada. Tú eres mi esposa, la madre de mis hijos. Valentina esbozó una sonrisa. Resultaba curioso lo rápido que Esteban había pasado de negar a justificarse. ¿Hijos? Alejandra ya es adulta, vive aparte. Y entiende perfectamente lo que ocurre en nuestra familia. ¿Qué quieres decir? La llamé ayer. Le conté nuestros problemas. ¿Sabes qué dijo? Que llevaba mucho tiempo esperando a que por fin se me abrieran los ojos. Esteban se dejó caer en la silla. Al parecer, entendió que la situación se le iba de las manos. Valentina, podemos hablarlo todo, encontrar un compromiso.
Pero primero firma estos documentos. Es realmente importante para el negocio. Primero explícame para qué hace falta el dinero. Explícalo con sinceridad. Ya lo dije, expansión. Esteban, no mientas. He revisado los informes financieros de la empresa. No se planea ninguna expansión. El marido se levantó y empezó a pasearse por la cocina. En sus movimientos se notaba acorralamiento. Bien, dijo por fin, hay ciertas obligaciones. Hay que saldar cuentas con unos socios. ¿Con qué socios? No importa con cuáles. Firma y no hagas preguntas de más. No, dijo Valentina con firmeza. No firmaré. No firmaré hasta saber la verdad. Esteban se volvió bruscamente hacia ella. En sus ojos danzaba la malicia. Escúchame, tonta obstinada. No tengo por qué rendirte cuentas. Vives en mi casa, comes con mi dinero, vistes lo que te compro. Y harás lo que yo diga. ¿Tu dinero? Repitió Valentina. ¿Y quién te ayudó a ganarlo? Basta de ese disparate sobre tus ideas. Eres ama de casa y punto. Ama de casa que sabe de tus deudas más de lo que crees. Esteban se quedó inmóvil. ¿Qué deudas? Esas que llevas medio año ocultando. ¿Crees que Gastón no me contó nada? Era un farol, pero funcionó. El rostro del marido se desfiguró de rabia. Ese viejo charlatán. Se mete donde no lo llaman. Entonces, ¿si hay deudas? Esteban no respondió. Se acercó a la ventana, guardó silencio un momento y luego se giró de golpe. ¿Vas a firmar los documentos o no? No. Entonces atente a las consecuencias. Cogió del escritorio las llaves del coche y se dirigió a la salida. En la puerta se detuvo y se volvió. ¿Sabes qué, Valentina? Me cansé de aguantar tus caprichos. Vive como quieras, pero no me estorbes para resolver asuntos serios. La puerta dio tal portazo que vibraron los cristales de la vitrina. Y Valentina se quedó sola en el piso, que de pronto le pareció ajeno y frío. Se sentó frente al ordenador y comenzó a informarse sobre sus derechos en caso de divorcio. Curioso, pero por primera vez esa palabra no le asustaba, le parecía una salida posible del callejón sin salida. Hacia las 6 de la tarde llamó Alejandra. Mamá, ¿cómo estás? ¿Cómo reaccionó papá a tu despertar? Mal. Muy mal. Alejandra, ¿puedes venir? Necesito apoyo. Por supuesto. Mañana por la mañana estaré allí. Valentina colgó y sintió alivio. Qué bien tener una hija que la entiende. Por la noche Esteban no volvió. Cerca de las 11 envió un breve mensaje: me quedo en casa de un amigo, no me esperes. Valentina entendía que no estaba con un amigo, sino con Lucía. Y, cosa extraña, no le dolió. Más bien le trajo alivio. Alejandra llegó temprano, como había prometido. Alta, esbelta, de ojos inteligentes y mentón decidido, se parecía a Valentina. Pero en ella había una seguridad moderna en sí misma que a su madre siempre le había faltado. Mamá, dijo la hija, abrazándola, cuéntalo todo desde el principio. Se sentaron en la cocina y Valentina relató con detalle los acontecimientos de los últimos días. Alejandra escuchaba con atención, haciendo de vez en cuando preguntas aclaratorias. ¿Y sabes qué es lo que más me asombra? Dijo cuando la madre terminó. Que lo hayas aguantado tanto tiempo. ¿Aguantado qué? La falta de respeto. Yo veía cómo papá te hablaba. Cómo despreciaba tu opinión, cómo fingía que no entendías nada. Pero no siempre fue así. Mamá, siempre fue así. Solo que antes no te dabas cuenta. O no querías darte cuenta. Alejandra se sirvió té y miró pensativa por la ventana. ¿Recuerdas cómo reaccionó cuando dije que quería estudiar economía? Dijo que no era una carrera para mujeres. Y cuando empecé a salir con Juan, estuvo mucho tiempo evaluando si era un buen partido. ¿Ves? Siempre creyó tener derecho a decidir por los demás. Y contigo hizo exactamente lo mismo. Valentina guardó silencio, asimilando las palabras de su hija.
¿De verdad había estado ciega tantos años? Alejandra, ¿y qué piensas de la propuesta de Ricardo? Creo que es tu oportunidad. La oportunidad de dedicarte por fin a lo que te interesa y recibir por ello una compensación justa. ¿Y la familia? ¿La casa? Alejandra sonrió con ironía. ¿Qué familia, mamá? ¿Un marido que no te respeta y te engaña con una empleada joven? ¿Una casa en la que te sientes como el servicio? Pero llevamos muchos años juntos. El tiempo no es un argumento. Puedes pasarte la vida en el lugar equivocado, con la persona equivocada. O puedes reunir fuerzas y cambiarlo todo. Por la tarde, cuando Alejandra se fue, Valentina se sentó al ordenador y empezó a buscar información sobre cómo abrir su propio negocio. Leyó hasta entrada la noche, tomó notas, dibujó esquemas. Por primera vez en muchos años sentía que hacía algo realmente interesante. Esteban apareció solo 2 días después, a última hora. Se veía mal, camisa arrugada, barba de varios días, ojos enrojecidos. Al parecer, la juerga con Lucía no había sido tan divertida. ¿Qué? ¿Te lo has pensado mejor? Preguntó dejándose caer en el sillón. ¿Vas a firmar los documentos? No. Valentina, no entiendes la seriedad de la situación. Necesito ese dinero. ¿Para qué? Para el negocio. ¿Qué negocio exactamente? Y no me mientas más. Esteban guardó silencio y luego soltó un suspiro pesado. Hay deudas. Deudas serias. ¿Con quién? Con gente con la que es mejor no pelearse. ¿Cuánto debes? $75,000. ¿Por qué? Esteban se levantó y se acercó a la ventana. Se quedó de espaldas a su esposa y, por la tensión de los hombros, se notaba lo duro que le resultaba hablar. Hace medio año decidí jugar en bolsa. A lo grande. Tomé un préstamo de particulares a un interés alto. ¿Y perdiste? Sí. Valentina se recostó en la silla. Ahí estaba la explicación de por qué necesitaba el dinero y de por qué estaba tan nervioso últimamente. ¿Y ahora quieres saldar cuentas a costa de nuestro piso? No tengo alternativa, Valentina. Esa gente no bromea. Yo sí tengo alternativa. Y no voy a firmar los papeles. Esteban se giró bruscamente. En su rostro danzaba la rabia. ¿No vas a firmar? ¿Y dónde vas a vivir si me pasa algo? ¿Es una amenaza? Es la realidad. Firma y no compliques las cosas. No. Esteban dio unos pasos hacia ella. En sus movimientos había una agresividad que antes disimulaba con cuidado. He dicho que firmes. No firmaré. Entonces levantó la mano. Por primera vez en 10 años de matrimonio, le alzó la mano. Valentina alcanzó a apartarse y el golpe cayó en el vacío, pero la humillación fue total. Maldita seas, siseó Esteban, dispuesto a golpear de nuevo. Alto, dijo Valentina, en voz baja pero muy firme. Si me tocas, mañana mismo voy a la policía. Y de paso pido el divorcio. Algo en su voz lo frenó. Bajó la mano y dio un paso atrás. No te atreverás. ¿A dónde vas a ir? ¿Qué vas a hacer? Encontraré qué hacer y dónde vivir. Sin ti. ¿A quién le importas? Ama de casa cuarentona, sin estudios ni experiencia. Valentina se puso de pie y lo miró a los ojos. Ricardo me propuso un negocio conjunto. En igualdad de condiciones. ¿Qué? Lo que oíste. ¿Y sabes qué? Me inclino a aceptar. El rostro de Esteban se deformó de furia. Ese canalla. Te está poniendo en mi contra a propósito. Nadie me manipula. Simplemente abrí los ojos. Valentina, recapacita. Somos una familia. 10 años juntos. 10 años en los que me utilizaste mientras me considerabas inútil. Valentina fue al recibidor y sacó el bolso. ¿A dónde vas? Preguntó Esteban, desconcertado. A lo de Carmen. Pasaré la noche allí. Y mañana decidiré qué hacer. Valentina, no hagas tonterías.
Vuelve. Pero ella ya salía del piso, sintiéndose libre por primera vez en muchos años. A su espalda, el marido le gritaba que regresara, pero su voz se hacía cada vez más tenue a medida que ella bajaba por las escaleras. Carmen la recibió sin sorpresa, como si la hubiera estado esperando. Pasa, querida. Pondré el té. Carmen, ¿puedo quedarme a dormir? Claro. Y luego me cuentas qué ha pasado. Valentina contó. Sobre el crédito, las deudas, el intento de su marido de pegarle. Carmen escuchaba en silencio, solo movía la cabeza de vez en cuando. Entiendo, dijo cuando Valentina terminó. Así que las máscaras han caído del todo. ¿Qué debo hacer? Lo que te dicte el corazón. Pero escúchalo con atención, no lo confundas con la costumbre. Esa noche, Valentina yacía en el sofá del acogedor salón de Carmen y pensaba en el futuro. Por primera vez en muchos años, ese futuro le parecía incierto, pero no aterrador, más bien lleno de posibilidades. Y en el antiguo hogar quedaba el marido, con sus deudas, su amante y la ilusión de que podía gobernar la vida ajena. Pero ahora Valentina tenía la oportunidad de demostrarle cuán equivocado estaba. El 16 de noviembre, exactamente 3 semanas después de huir de su marido, Valentina estaba en una notaría firmando los documentos de creación de su propia empresa. Le temblaba un poco la mano, no de miedo, sino de emoción. A los 40 años, por primera vez en su vida se convertía oficialmente en empresaria. La notaría estaba en un edificio antiguo, de techos altos y suelos que crujían. Detrás de una mesa de madera maciza, una mujer mayor, de traje sobrio, iba estampando sellos metódicamente. Cada golpe sonaba como un martillazo que terminaba de fijar un nuevo destino. Ricardo estaba a su lado, revisando con atención cada cláusula del acuerdo de sociedad. En esas semanas habían tenido muchas reuniones, planificando, repartiendo responsabilidades, trazando la estrategia. Y Valentina, con sorpresa, descubrió que las negociaciones de negocios le daban un placer verdadero. Aquellas 3 semanas volaron como un solo día, lleno de descubrimientos y decisiones importantes. Lo primero que hizo Valentina fue consultar a un abogado para aclarar sus derechos. Resultó que tenía más opciones de las que pensaba. Los bienes gananciales se podían dividir, y su aporte al negocio del marido podía probarse documentalmente. Valentina, dijo el abogado mientras revisaba el material que ella había llevado, tiene fundamentos serios para exigir una compensación. Su participación en el desarrollo de la empresa está respaldada por testimonios y documentos. Pero Valentina no quería pelear por el negocio ajeno. Le atraía más la idea de crear algo propio, desde cero, con honestidad y a la luz del día. Bueno, socia, dijo Ricardo cuando se firmó el último papel, ahora usted se ha convertido oficialmente en mujer de negocios. Suena extraño, admitió Valentina. Toda la vida fui simplemente esposa y ahora es lo que siempre debió ser. ¿Sabe, Ricardo? Valentina guardó con cuidado su ejemplar. Cuando estaba casada, soñaba con el reconocimiento de mi marido. Quería que dijera, sí, eres inteligente, sí, eres importante. Ahora entiendo que el reconocimiento más valioso es el que te das a ti misma. Es sabio, asintió Ricardo. ¿Y sabe qué es lo que más me gusta de usted? Que no se ha amargado. Después de todo lo vivido, sigue abierta a lo nuevo. La amargura es un lujo que no puedo permitirme. Tengo demasiados planes como para gastar tiempo en rencores. Salieron de la notaría bajo una llovizna fina. Octubre terminaba y la ciudad se preparaba para el invierno, los barrenderos recogían las últimas hojas, las cuadrillas aislaban las tuberías. Y para Valentina comenzaba una vida nueva. Lo primero fue pasar por una floristería y comprarse un ramo de rosas blancas, como aquellas que Ricardo le había llevado en su 40º cumpleaños. Entonces el gesto la sorprendió, ahora entendía que Ricardo ya la veía entonces no como la esposa de otro, sino como una persona independiente. En esas 3 semanas cambiaron muchas cosas. Esteban intentó contactarla varias veces, llamaba, mandaba mensajes, incluso fue a casa de Carmen. Pero no había nada de qué hablar. Él proponía volver y olvidar lo ocurrido, ella ya no se veía en el papel de esposa sumisa.
Hubo una visita especialmente memorable. Esteban apareció un sábado por la mañana. Valentina tomaba café en la cocina cuando sonó el timbre. Carmen, necesito hablar con mi esposa, oyó la voz conocida. Si Valentina quiere hablar con usted, hablará, respondió fríamente la vecina. Es un asunto de familia. Los asuntos de familia se resuelven en casa, no en el piso ajeno a donde una mujer se ha visto obligada a huir por la violencia. Valentina salió al recibidor. Esteban se veía desaliñado, sin afeitar. Al parecer, las noches con Lucía no le daban mucha paz. Valentina, decía en aquella visita, ¿qué tonterías son estas? Somos una familia. No se puede destruir lo construido durante años. ¿Qué exactamente construimos? Respondía ella serena. ¿Tu carrera a costa mía? Bien, admito que me equivoqué. Vamos a arreglarlo. Te nombro socio oficial de la empresa. Tarde, Esteban. Demasiado tarde. ¿Por qué? Si me amabas. Te amaba, asintió Valentina. Amaba al hombre que inventé. Al verdadero, por lo visto, no lo conocía. Soy el mismo. No. Aquel al que amé jamás me habría llamado tonta inútil delante de los invitados. Y no me habría levantado la mano. Esteban intentó replicar, pero Carmen le señaló la puerta con decisión. Caballero, la conversación ha terminado. No me obligue a llamar a la policía. Después de esa visita, Esteban no volvió. No entendía, no podía entender, que no se trataba solo de dinero o reconocimiento formal. Se trataba de respeto, algo que no se recupera a posteriori. Para diciembre, la nueva empresa de Valentina y Ricardo ya tenía sus primeros clientes. Eran precisamente aquellos que antes trabajaban con la firma de Esteban, pero conocían la participación de Valentina en los proyectos. El traspaso fue natural, los clientes siguieron a quien inspiraba confianza. Fue especialmente grato el primer gran acuerdo con una cadena comercial cuyo director dijo abiertamente, Valentina, llevamos 3 años esperando poder trabajar con usted directamente. Siempre supimos que las estrategias que nos ofrecía su marido en realidad las desarrollaba usted. Ese contrato aportó una ganancia sólida y terminó de convencer a Valentina de que había elegido bien. Esteban trató de retener a los clientes, ofreció descuentos, nuevas condiciones, pero fue inútil. Resultó que la reputación se construye no solo con presentaciones bonitas, sino con resultados reales. Y los resultados estaban ligados al nombre de Valentina, no al de él. Gastón contaba que el ambiente en la antigua empresa se volvió insoportable. Esteban estallaba con los empleados, acusaba a todos de traición, incapaz de aceptar que los clientes clave se habían ido. Lucía, al notar lo precario de su situación, empezó también a buscar nuevas opciones laborales. Curioso, decía Gastón, pensó que había conseguido a un hombre exitoso, y lo que obtuvo fue a un deudor al borde de la quiebra. ¿Sabe, Valentina? Le dijo el director de la gran cadena durante una reunión, siempre supimos que usted era el cerebro de las operaciones. Nos alegra poder trabajar ahora con usted directamente. Esas palabras calentaban el alma más que cualquier cumplido. Pero lo más importante no era el reconocimiento de los clientes, sino sus propias sensaciones. Por primera vez en su vida, Valentina sentía que hacía lo suyo, algo que le salía natural y le daba placer. En diciembre cobró su primer salario propio. No muy grande, pero honradamente ganado. Con el sobre en la mano, recordó cómo en los últimos años pedía efectivo a su marido para gastos y cómo él le recalcaba cada vez que la mantenía. Aquellos tiempos habían quedado atrás. Para Año Nuevo, la vida de Valentina había cambiado por completo. Alquiló un piso pequeño, de 2 habitaciones, en el mismo barrio, acogedor, luminoso, donde cada objeto lo había elegido ella. Por primera vez en muchos años, se sentía verdaderamente en casa. El piso estaba en la 5ª planta de un edificio antiguo, de paredes gruesas y grandes ventanas. Desde la cocina se veía una plazuela donde en invierno los niños se deslizaban en trineo y en verano los mayores jugaban al dominó. Esa vista la alegraba más que el panorama desde las ventanas del antiguo hogar. Alejandra llegó en vacaciones y se quedó a dormir con su madre.
Mamá, dijo, sentada en el sofá nuevo y bebiendo té, has cambiado tanto. ¿Hasta has rejuvenecido? Puede ser, sonrió Valentina. Cuando haces lo que te gusta, se nota por fuera. ¿Y cómo va papá? Valentina guardó silencio. Sabía poco de Esteban, de vez en cuando Gastón le pasaba noticias. La empresa iba mal, los clientes se marchaban, las deudas crecían. Lucía, al enterarse de los problemas financieros, encontró rápidamente otro protector, un joven empresario más rico y prometedor. No muy bien, respondió. Pero es su elección. ¿No te da pena? Valentina lo pensó. ¿Pena? Difícil. A veces, al recordar los primeros años, sentía tristeza. Pero no por el hombre en que Esteban se había convertido, sino por la imagen que ella misma se había inventado. Me da pena el hombre al que alguna vez amé. Pero ese hombre ya no existe. O quizá nunca existió, lo fabriqué yo. ¿Y Ricardo? ¿Qué hay entre ustedes? Nada por ahora. Somos socios, y eso está muy bien. Quizá con el tiempo haya algo más, o quizá no. Lo importante es que ya no tengo miedo de estar sola. Me gusta cómo has cambiado, dijo Alejandra. Eres más fuerte, más segura. Y más guapa, por cierto. Es porque por fin hago lo que me gusta. ¿Y cómo es tener un negocio propio? Da miedo y es maravilloso a la vez. Da miedo porque toda la responsabilidad es tuya. Es maravilloso porque los logros también lo son. En primavera, Valentina solicitó el divorcio. El trámite transcurrió sin sobresaltos, casi no había nada que repartir, y Esteban, absorbido por sus problemas, no se opuso. Solo pidió que ella no reclamara participación en su empresa. No te preocupes, respondió Valentina. Tu empresa no me interesa. Yo tengo la mía. En la sala del juzgado, esperando su turno, estaba junto al abogado y pensaba en lo extraña que es la vida. Un año atrás, la idea del divorcio le parecía una catástrofe, el fin del mundo. Ahora era simplemente formalizar un hecho consumado. No se preocupe, decía el abogado, todo irá rápido. Su esposo no reclama bienes y usted no reclama su negocio. Solo quedan formalidades. ¿Y la pensión? A una hija mayor de edad no le corresponde. Y usted ya tiene ingresos propios. En efecto, para primavera los ingresos de la empresa le permitían sentirse independiente económicamente. Era una sensación sorprendente saber que el dinero en su cartera lo había ganado con su propio trabajo. En verano ya tenía un negocio pequeño pero estable. La consultora se especializaba en ayudar a medianas empresas a optimizar procesos. Valentina, por fin, consiguió aquello que no se atrevía a soñar, la posibilidad de usar sus capacidades como corresponde y recibir por ello una remuneración justa. Alquilaron la oficina en el mismo centro de negocios donde antes estaba la empresa de Esteban, solo que un piso más arriba. A veces Valentina se encontraba en el ascensor con antiguos empleados conocidos, y todos se alegraban sinceramente de sus éxitos. Ricardo resultó no solo un socio fiable, sino también un hombre muy considerado. Nunca apresuraba las cosas, no presionaba, simplemente estaba cerca y apoyaba. A veces Valentina sorprendía su mirada sobre ella, cálida, admirada, pero sin insistencia. ¿Sabe, Ricardo? Le dijo un día, después de una negociación exitosa. Gracias por ayudarme a creer en mí misma. Yo no hice nada, respondió él. Solo le mostré lo que siempre estuvo a la vista. Pero solo usted pudo verlo, porque miraba sin prejuicios. En cambio, mi marido tenía miedo de ver la verdad. El 15 de octubre, exactamente un año después de aquel cumpleaños memorable, Valentina celebraba su 41º aniversario rodeada de nuevos amigos y colegas. El pequeño piso estaba lleno de gente que la valoraba no por su habilidad para hacer pasteles, sino por su inteligencia, profesionalismo y cualidades humanas. Carmen llegó con un gran ramo de crisantemos. «Feliz cumpleaños, querida», dijo, abrazando fuerte a Valentina. Hace un año veía a una mujer desgraciada, que no sabía lo que valía. Y hoy veo a una persona que ha encontrado su lugar en la vida. Todo gracias a su apoyo.
No, querida. La fuerza siempre estuvo en ti. Solo había que despertarla. Ricardo le regaló unos pendientes delicados, no demasiado caros, pero escogidos con buen gusto. De socio a socia, dijo al entregarle la cajita. Por un año exitoso de trabajo. Y por un año de nueva vida, añadió Valentina. Por la noche, cuando los invitados se fueron, Valentina se quedó de pie junto a la ventana mirando la ciudad iluminada. En algún lugar, en otro barrio, vivía su exmarido con sus problemas y sus deudas. A veces le llegaban noticias de él por conocidos comunes, las cosas seguían mal, la empresa estaba al borde de la quiebra. ¿Lo compadecía? Difícil de decir. Más bien lamentaba los años perdidos, las ilusiones, el tiempo que pasó esperando el reconocimiento de alguien incapaz de reconocer los méritos ajenos. Pero lamentar el pasado era robar tiempo al futuro. Y el futuro prometía ser interesante. Al día siguiente, al salir de la oficina tras la jornada, Valentina se topó por casualidad con Esteban. Él estaba frente a la entrada del edificio vecino y parecía envejecido, cansado. Al verla, intentó sonreír. Valentina, hola. ¿Cómo estás? Bien, respondió ella con calma. Escuché que ahora tienes tu propio negocio. Sí. Muy bien. Siempre supe que eras capaz. Valentina lo miró fijamente. ¿De verdad lo pensaba o era otro intento de manipulación? Esteban, tú nunca me consideraste capaz. Los dos lo sabemos. Quizá me equivoqué, admitió él. A veces la gente se equivoca. A veces sí. Y a veces vive en el error durante años. Estaban de pie en la acera, y la gente pasaba apresurada a su lado. La típica prisa de ciudad, una tarde cualquiera. Pero para Valentina esa conversación era importante, ponía el punto final a su relación. Valentina, ¿no hay alguna posibilidad? No, lo interrumpió tranquilamente. No hay posibilidad de recuperar lo que fue. Pero sí la hay de construir algo nuevo. Cada uno de nosotros. Esteban asintió, entendiendo que discutir era inútil. Pues bien. Te deseo suerte. Y yo a ti también. Valentina caminó hacia la parada del autobús. El otoño volvía a teñir la ciudad de tonos dorados, el aire era fresco y transparente. La esperaba una velada con un buen libro, planes para mañana, nuevos proyectos. Una vida que ella había elegido por sí misma. En el bolso llevaba el teléfono, que en pocos minutos sonaría con la llamada de Ricardo, iban a hablar de un nuevo contrato. También estaban las llaves de su propio piso, las tarjetas con su nombre y cargo, la agenda con los contactos de los clientes. Todo eso era suyo, ganado con su esfuerzo, creado con sus propias manos. Y si antes los 40 le parecían el final de la juventud, ahora se le presentaban como el inicio de la verdadera vida adulta. Una vida donde la valoraban por lo que era, no por lo que otros querían que fuera. El autobús llegó puntual. Valentina se sentó junto a la ventana y miró su reflejo en el cristal. La misma mujer, los mismos rasgos, pero con unos ojos distintos, seguros, serenos, llenos de planes para el futuro. 40 años, una edad maravillosa para nuevos comienzos. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.